Buenos días, en esta oportunidad quiero agradecer al Señor porque de acuerdo a su gracia, su favor y su misericordia puedo exponer algo de la palabra del Señor, compartir algo de la palabra del Señor. He estado pensando, meditando en la naturaleza de la tentación. La tentación es algo que todos los creyentes podemos terminar cediendo en algún momento y en algún aspecto de nuestras vidas, en algún sentido de nuestras vidas, pero quiero hacer un recorrido lo más breve posible para entender la naturaleza de la tentación. Lo primero que debemos saber que la Escritura nos enseña que la tentación yace en nosotros, nace en nosotros. ¿Por qué? Porque basado en Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante, habla del pecado que mora en nosotros. La redención es completa, la salvación es completa, pero si hay algo que no es que sea incompleto, pero no es algo que haya sido modificado, es que nosotros todavía tenemos una naturaleza caída, y esa naturaleza es la que tiene esa tendencia a alejarse del Señor, separarse del Señor. Por eso los creyentes todavía desafortunadamente pecamos, fallamos, erramos a dar en el blanco. Entonces, en muchos aspectos de nuestras vidas y a lo largo de la vida de un creyente, puede tener algunas flaquezas, debilidades y puede incurrir en todo tipo de pecado. Por eso debemos estar alertas, vigilantes y dependiendo del Señor. Entonces quiero citar Santiago capítulo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que no viene de Dios. Definitivamente la naturaleza de la tentación no se origina en Dios. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Entonces comienza en el interior, con un pensamiento, con una emoción distorsionada, un sentimiento distorsionado y un descuido en nuestro interior. El decaimiento espiritual comienza en el interior. El que cedamos y caigamos a satisfacer los deseos de nuestra carne, los apetitos de nuestra carne, que es una naturaleza caída, que todavía tiene fuerza e incidencia en nuestras vidas, yace en nosotros y se origina en nosotros. Por eso tenemos que estar vigilantes, pendientes, y quiero hacer un recorrido. Entonces, estos pasajes demuestran que nace en nosotros y debemos de ser sumamente cuidadosos. Pero también en esto de la naturaleza de la tentación debemos entender que Dios está interesado y nos da todos los recursos para que nosotros podamos vencer la tentación, que se origina en nosotros, que brota de nuestro interior. Regresando en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una recompensa para soportar, para resistir, para aguantar. Tal vez esa palabra no es la más adecuada para referirme, pero tenemos que demostrar resistencia, tenemos que oponernos, resistir, y necesitamos la ayuda de Dios. El Espíritu Santo que yace, que habita en cada creyente, Él nos capacita y nos da la fortaleza para vencer. Entonces, hay una bienaventuranza al varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, la tentación también se convierte en una prueba que nos ayuda a desarrollar y obtener algunos beneficios como la paciencia, depender de Dios, desarrollar nuestra fe, ejercitar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Entonces, la Escritura dice que hay un galardón. Dice, recibirá la corona de vida cuando soportamos, cuando resistimos, cuando nos oponemos, que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, una verdadera forma de demostrar que amamos a Dios es oponernos, es resistir, es depender de Él y velar para no caer en la tentación. Entonces, algo más que debo citar está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Corintios
10:13 enseña también algo muy importante. No nos ha sobrevenido ninguna tentación, no hay ni una tentación que no sea humana, que no esté en el plano humano, ¿ya? En el plano donde cualquier humano puede enfrentar cualquier tipo de tentación en cualquier área de nuestra vida. Entonces están allí, pero fiel es Dios. La fidelidad del Señor está por encima de las tentaciones, que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir. Jamás el Señor va a permitir que nosotros enfrentemos algo que sobrepasa nuestra capacidad, porque entonces ahí estaríamos en completa desventaja y obviamente que vamos a sucumbir a la tentación. Si no, siempre el Señor en la tentación provee la provisión que necesitamos para vencerla, para aplastarla, para resistir, para soportar. Entonces, si no, quedará también juntamente con la tentación la salida. Todas las tentaciones tienen una salida. Dice, para que podáis soportar, para poder ser capaces de soportar. El Señor nunca va a permitir, la fidelidad del Señor nunca va a permitir que la tentación sobrepase nuestra capacidad. Y juntamente con la tentación siempre habrá una salida. Lo único que tenemos que levantar nuestra cabeza y ver a nuestro alrededor cuál es esa salida que el Señor nos está dando en lo que nosotros estamos, con lo que nosotros estamos luchando en ese momento, en esa circunstancia, en esa situación o en nuestro interior, porque somos tentados tanto dentro como fuera de nuestras vidas. Entonces tenemos y debemos confiar en las promesas del Señor. Esa es una promesa del Señor, que no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Si regresamos a Santiago capítulo 4, versículo 7, hay un 4:7, hay algo muy importante y dice: sométanse a Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo siempre también sabe que nosotros somos vulnerables y que podemos ser tentados y que podemos sucumbir ante la tentación. Y entonces cuando nuestra carne nos tienta, nuestra naturaleza caída que emana de nuestro interior, porque los pecados habitan en nosotros, el pecado que mora en mí. Ese es el primer pasaje que cité en Romanos 7:7 en adelante. Usted puede ir y verificarlo detalladamente y pedir al Espíritu Santo que abra su entendimiento para tener una mayor comprensión de la Escritura. Entonces aquí en Santiago 4, versículo 7 dice: someteos a Dios, resistí al diablo. Se puede. Del sometimiento a Dios, cuando nosotros recurrimos a Dios, cuando nosotros acudimos a Dios, cuando nosotros nos volcamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, de Dios recibimos su fidelidad. No va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que como estamos recurriendo a Él, como estamos yendo a Él, entonces el Señor nos va a dar la salida y nos va a dar la capacidad de resistir al diablo. Y hay un resultado, hay un beneficio. Y Él dice: huirá de vosotros. Entonces Satanás, que también se involucre en este tema de la tentación, entonces él va a huir de nosotros, él se va a ir de nosotros, él se va a apartar de nosotros porque ve que nosotros estamos dependiendo de Dios y Dios es invencible. Satanás no puede tener ninguna incidencia en Dios, de tal manera que si el creyente acude a Dios, recurre a Dios, depende de Dios, se acerca a Dios, se humilla a Dios. Por eso la Biblia enseña: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5, del 7 en adelante. Entonces podemos confiar en las promesas del Señor y descansar en las promesas del Señor. Hay un pasaje más que quiero compartir que tiene que ver con esto y está en Efesios, el libro a los Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 6, versículo 13 creo que es el que quiero tomar. Eso habla de la armadura de Dios y esas son piezas de la armadura que nosotros debemos andar de manera permanente en nuestro caminar como creyentes, como hijos de Dios. Pero en el 6:13 de a los Efesios dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado estar firme. Toda la armadura de Dios. Pero quiero ir a una pieza de la armadura
que es esencial, es indispensable, está por sobre todas las otras piezas de la armadura, y está en el 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe, sin fe es imposible agradar al Señor. Hebreo 11:6. Y la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todo, no hay ningún ataque de Satanás que no pueda ser apagado, que no pueda ser detenido, que no pueda ser vencido cuando nosotros tenemos fe. ¿En quién? ¿En el aire? No, fe en el Señor, confianza en el Señor, dependencia de Dios, cercanía a Dios y decirle, Señor, socórreme, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, ilumíname, Señor, guíame. Entonces, el escudo de la fe apaga todos los dardos del maligno. No hay un dardo del maligno que pueda sobrevivir a un hombre y una mujer llenos de fe, de confianza en Dios, de dependencia de Dios, de sometimiento a Dios. Van a vencer, sin duda alguna, en cualquier circunstancia. Así que, querido hermano, hermana, en Cristo Jesús, te animo a confiar en el Señor, a ejercer tu fe. Tu fe se ejerce cuando la dirige a Dios, cuando le encauzas en Dios. Y recuerda, someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Y aunque la tentación nace en nosotros y también tiene una conexión con el enemigo de nuestra alma, recordemos lo que dijo Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es dependencia de Dios. La oración es sometimiento a Dios. La oración es fortaleza del creyente. En la oración nosotros somos fortalecidos, nos da aliento, nos da fuerza, nos da sabiduría, nos da fortaleza para seguir enfrentando la vida y enfrentar aún las cosas que yacen en nosotros y que pueden activarse y emanar de nuestras vidas. Por eso Jesús un día refirió que del corazón sale el adulterio, la fornicación, la idolatría, todo tipo de pecado, el egoísmo, la envidia, el orgullo, la malicia, nace en nosotros. Y los creyentes pueden producir estas cosas también. Lo que el creyente debe de producir es todo lo contrario: ir a Dios, ir al Espíritu Santo para dar el fruto digno de arrepentimiento. El fruto del Espíritu que está compuesto por amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. En toda situación siempre recurrir a Dios, acercarnos al Señor. La gloria, la honra, el honor, la alabanza es para el Señor, porque a través de la Escritura el Señor nos da todo el alimento, el pan que necesitamos para enfrentar cada situación de la vida. Así que, hermano, hermana, el escudo de la fe, levanta tu fe, recurre a Dios. Tu fe es viva cuando vas a Dios, porque Dios es fuente de vida. Y nuestra fe se fortalece cuando nos conectamos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie puede acercarse al Padre si no es a través de Cristo, revestidos de Cristo, de la justicia de Cristo, de la verdad de Cristo, del apresto de Cristo, la buena noticia de Cristo, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. Orando en todo tiempo, por todos, en toda circunstancia. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. La iglesia tiene que retomar con mayor fuerza la oración en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Esta es la palabra que el Señor me ha permitido transmitir en este tiempo. Tiene que ver con la tentación. Recuerda Primera de Corintios 10:13. Ninguna tentación que ha venido sobre la vida humana sobrepasa su capacidad. Porque Dios, estoy parafraseando el texto, porque Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que justamente con la tentación dará la salida. Hay una salida a la tentación que está viniendo a tu vida en este momento. Tienes que recurrir a Dios, tienes que ejercer tu fe, tu confianza en Dios, que es capaz de apagar todos los ataques del enemigo. La gloria, la honra, el honor, la alabanza al que está sentado en el trono.
Hasta la próxima. Bendiciones.